La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 30. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación. Al único Dios verdadero, al Dios viviente, al eterno, al creador del cielo y de la tierra, al formador nuestro, al que nos sustenta, al que nos da la vida, a Él y solamente a Él sea la honra y la gloria. Damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos concede en su gracia, en su misericordia, para exponernos ante su palabra y para por su palabra y por el poder de su Santo Espíritu establecer reino de Dios sobre la tierra en los lugares donde el Señor nos ha permitido habitar. Soy el pastor Pedro Montoya. Estamos transmitiendo la lección número 30, la obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. En esta lección vamos a ser instruidos, de acuerdo al capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, acerca de dos temas vitales para la vida de fe en Cristo Jesús. Me estoy refiriendo a el poder espiritual que tiene el bautismo en agua y el poder espiritual del arrepentimiento. Estos dos temas están precisamente establecidos como enseñanza directa en el capítulo 19. Estamos en el tercer y último viaje del apóstol Pablo por las naciones que estaban vecinas a Israel, los sitios que el Señor le envió y le permitió establecer reino de Dios. Por lo tanto, estamos en la última actividad del apóstol, en lo que pues corresponde al mensaje del Evangelio del Reino de los Cielos. El tema que le hemos dado a esta enseñanza es precisamente la palabra que él describe en Hechos de los Apóstoles, en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el Evangelio? Preguntando al apóstol, el apóstol responde y dice, el Evangelio es potencia de Dios para salvación. Pero el Evangelio no es solamente y no consiste solamente en predicar, proclamar. Consiste en establecer aquello para lo cual el Señor nos escogió y para lo cual el Señor nos llamó. No necesariamente es la predicación de la palabra del Señor. No necesariamente es lo que nosotros establecemos por las palabras, sino sobre todo lo que nosotros establecemos en el poder del Espíritu Santo a través de los hechos que el Señor nos demanda que nosotros establezcamos. Y esto es bien importante porque muchas veces no hemos considerado que el mensaje consiste sobre todo en lo que hacemos, no en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Y esta es la característica particular que nosotros encontramos en la vida y ministerio del apóstol Pablo, por las cosas que él establece, no solamente por las que dice, sino por las cosas que él establece, y lo hace a través de su vida propia, estableciéndose en los lugares donde el Señor lo ubicó. Lo primero que quiero decir con respecto a esto es cómo caminó el apóstol
Pablo y por qué tanto respaldo de parte de Dios para su vida. Y esto es importante porque nos corresponde también a nosotros saber qué es lo que necesitamos hacer para tener este respaldo también de parte de Dios. Y hay dos características, quiero a manera de introducción establecerlas antes de entrar propiamente al tema del capítulo 19. Hay dos características en la vida y ministerio del apóstol Pablo que son necesarias destacarlas. La primera característica es: el apóstol Pablo caminó en revelación. Caminó por la revelación que el Señor le entregó. No solamente por conocimiento. La diferencia entre un hombre que es respaldado, la diferencia entre una mujer que es respaldada por el Señor consiste en saber caminar de acuerdo a la revelación que Dios le ha entregado, no por el conocimiento. ¿Recuerdan ustedes en Mateo capítulo 16 cuando Jesús les pregunta a sus discípulos y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro inmediatamente contesta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, a continuación, Jesús le responde a Pedro y le dice: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué significa revelar carne y sangre? Significa conocimiento. Significa conocimiento. El conocimiento que se transmite de uno hacia otro es un conocimiento acumulativo que puede convertirse en una revelación si nosotros estamos dispuestos a caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. La primera característica que nosotros tenemos que destacar en la vida y ministerio del apóstol Pablo, que le asegura a él y a su ministerio el respaldo de Dios, es el haber aprendido a caminar por revelación. Quiero darle estos textos que son bien importantes en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vea lo que dice en el capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesús el Cristo. Es el primer testimonio que nosotros encontramos en esta epístola a los Gálatas. Yo no lo recibí de hombre. No lo recibí de hombre, lo recibí directamente de Jesús, el Cristo. Ahora, en el capítulo 2, en la misma epístola, en el capítulo 2, vea lo que dice el versículo 2. Empero fui por revelación y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo, por no correr en vano o haber corrido en vano. Fui por revelación. La característica, esta primera característica del apóstol Pablo que le aseguró y que nos asegura a cada uno de nosotros el respaldo de Dios, es aprender a caminar en revelación, no en el conocimiento. Porque claramente el mismo apóstol escribe y dice: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y esta es la demanda que el Espíritu de Dios está estableciendo en estos últimos tiempos a hombres y a mujeres de fe. Aprender a caminar por revelación, no por el conocimiento que podamos haber adquirido. Porque el conocimiento envanece, pero caminar por revelación le entrega al hombre, le entrega a la mujer respaldo de parte de Dios. En la epístola a los Efesios, vea lo que dice en el capítulo 3 de la misma epístola, el versículo 2, dice: si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve. ¿Qué es lo que hizo que el apóstol tuviera
un respaldo en su vida personal y en el ministerio, un respaldo de parte de Dios. La primera característica, y es la que estamos señalando, es aprendió a caminar en la revelación de Dios. Y esto es bien importante, repito e insisto, porque muchas veces no hemos aprendido y no hemos entendido, por supuesto, en qué consiste en caminar en la revelación. No es conocimiento, sino es la capacidad de poder ver en lo que hemos aprendido la demanda que el Señor nos establece para establecer, para actuar en los lugares donde Él nos ha ubicado. Y la segunda característica, y esta es la que vamos a estudiar esta noche, la segunda característica que podemos encontrar en la vida y en el ministerio del apóstol que le otorga el respaldo de Dios, es que él estableció una sintonía entre la revelación y la doctrina. Y esto es bien importante. El Espíritu de Dios opera cuando se ha sabido establecer la doctrina correcta. No podemos nosotros exigir ni demandar que el Espíritu de Dios opere en un ambiente donde no se ha sabido establecer la doctrina correcta. Porque el Espíritu de Dios no va a auspiciar aquello que no está conforme al mensaje del Evangelio del reino de los cielos. Para que haya entonces manifestación del Espíritu Santo en los lugares, tiene que haberse establecido la doctrina correcta. No puede haber manifestación sin doctrina correcta y no puede haber manifestación del Espíritu Santo si antes no se logra establecer la doctrina correcta. En la enseñanza de hoy vamos a estudiar, como dije hace unos segundos atrás, el valor espiritual que tiene el bautismo en agua y el valor espiritual que tiene el arrepentimiento como la puerta o la llave de entrada para el reino de Dios. Vamos al capítulo 19. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, a Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, versículo 7, y eran en todos como unos 12 hombres. El valor espiritual del bautismo en agua. El bautismo en agua no es un rito. El bautismo en agua, mucho menos, es un acto simbólico. Contemporáneamente, en nuestros tiempos, en nuestras comunidades de fe, lastimosamente, muchos han tomado el bautismo como un rito y otros lo han tomado como un acto simbólico. Tanto así como es simbólico, tanto así que muchos lo ven como no necesario. Si se puede hacer, se hace. Si no, no te preocupes, que no hay ningún problema si no lo haces.
La palabra del Señor nos está estableciendo una relación de hechos. En estos 7 versículos nos está estableciendo una relación de hechos y es bien importante. ¿Qué es lo que nos está estableciendo? Ellos no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. No sabían ni siquiera de la presencia, de la existencia del Espíritu Santo. Y vea usted cómo el apóstol Pablo certeramente entendió cuál es el problema. El problema es que no han sido instruidos no han recibido clases acerca del bautismo del Espíritu Santo. Ese es el problema. Cualquiera podríamos haber dicho, hay que darles clases entonces acerca del Espíritu Santo. Pero el apóstol, por el Espíritu de Dios, certeramente determina cuál es el problema. ¿Dónde estuvo el problema? El problema estuvo en que no habían sido bautizados correctamente. No se había establecido, entre ellos, no se había establecido la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos en torno a el bautismo en agua. Y claramente el bautismo, claramente el apóstol establece que el problema fue ese. Y les pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ya conocemos el relato porque lo hemos leído. Y ellos responden en el bautismo de Juan. Y esta primera característica nos está mostrando a nosotros, como lo señalé hace unos segundos atrás, no puede haber manifestación del Espíritu Santo en un lugar donde no se ha logrado establecer la doctrina correcta. Y esta es la segunda característica que en el apóstol le da respaldo de Dios, porque él logra sintonizar el mover del Espíritu Santo con la doctrina correcta, para que pueda haber un respaldo y una manifestación y un establecimiento del reino de Dios en los lugares donde Dios nos ha entregado y en las vidas y ministerios de aquellos que estamos trabajando para el Señor. Tiene que haber una sintonía. El poder del Espíritu Santo no puede operar en lugares donde no se ha establecido la doctrina correcta. Para que entonces pueda manifestarse el Espíritu Santo, lo primero que tenemos que hacer es establecer la doctrina. Tiene que saberse establecer la doctrina, porque entre tanto no se establezca la doctrina, no va a manifestarse el Espíritu Santo. Y esto es bien importante y lo estamos viendo precisamente aquí. Inmediatamente dice la palabra en el versículo 5 que el apóstol los bautizó. ¿Por qué los bautizó si ya habían sido bautizados? ¿Por qué no validar el bautismo que se había hecho? No era necesario. ¿Por qué? Porque no podemos validar algo, oiga bien esto, no podemos validar algo que no se hizo conforme a la instrucción que el Señor nos ha entregado. No podemos validar algo y darlo como bueno si no ha seguido las instrucciones que el Señor nos ha dado en torno a ello. Hubo necesidad de bautizarlos nuevamente. ¿Por qué? Porque aquel bautismo no era válido. Ahora, hay otra característica bien importante que nosotros necesitamos en cuanto a doctrina, saber establecer. Vea lo que dice en el versículo 5, y voy a leer el versículo 6 también. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. El bautismo en agua tiene que ser invocando el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tiene que invocarse el nombre de Jesús. En la práctica contemporánea no estamos siguiendo esta instrucción y no vamos a poder realmente tener una contundencia, como lo dice capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para salvación. Potencia de Dios para salvación. Tiene que hacerse en el nombre de Jesús.
Vea algunos textos que queremos presentar en esta noche en cuanto a esto. El primer texto que quiero citar es Juan capítulo 3, versículo 5. Lo conocemos porque es la palabra que Jesús le entregó a Nicodemo cuando Nicodemo fue a visitar a Jesús. Jesús le dijo claramente: si no naces del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Si no naces del agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua? Nacer del agua es el bautismo en agua. No podrás entrar en el reino de los cielos. El otro texto que quiero que verifiquemos es en Primera de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 21. Vea lo que dice: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. No dice no nos salva, dice nos salva. Claro, no quitando las inmundicias de la carne. Claro que no. ¿Por qué? Porque quien quita las inmundicias es la sangre de Cristo Jesús. Pero nos salva en el sentido, y volvemos a Juan capítulo 3, versículo 5, en el sentido de que si no naces del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. El bautismo no es un rito. No es un rito. El bautismo es requisito de salvación. No es un acto simbólico, que si quiero lo hago, si no quiero no lo hago, que si en la congregación o en la comunidad de fe lo permiten, lo hago. Si ellos no lo permiten, pues no lo hago. No, es un requisito de salvación. Los dos textos que le he presentado, Juan capítulo 3, versículo 5, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, nos está hablando acerca de la necesidad del bautismo en agua. Estamos hablando acerca de lo mismo. Ahora, vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, vea lo que dice en el versículo 3 y en el versículo 4. Dice: ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Y voy a leer nuevamente, porque este texto a mí me parece que lo hemos leído muchas veces, pero no lo hemos entendido, o al menos no lo hemos entendido como la palabra lo está presentando. La palabra nos está diciendo, el Espíritu de Dios nos está diciendo: ¿no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús? ¿De qué está hablando? El bautismo en agua. Somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte. Y luego el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En ambos versículos nos está hablando, hemos sido bautizados en su muerte, y nos está diciendo en el siguiente versículo, para que andemos en novedad de vida. ¿Por qué razón es que muchos, pese a que están dentro de una congregación de fe, por qué es que continuamente están recayendo en acciones del pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hemos sido sepultados a la vida antigua, porque no estamos viviendo en novedad de vida. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué? Porque me hace falta más fe, porque me hace falta más conocimiento, porque necesito ir a una escuela para recibir mayor conocimiento, porque necesito que me expliquen algo más que no lo he recibido. No. Obsérvelo usted mismo en el versículo 3, en el versículo 4. ¿Por qué? Porque no hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque el bautismo en agua tiene una virtud.
tiene una virtud, no es un rito, no es un ritual, no es algo simbólico, tiene un poder espiritual. Aquí lo vemos claramente. ¿Cuál es el poder? Hemos sido sepultados en su muerte. El hombre ha sido enterrado y por lo tanto, cuando se levanta a novedad de vida. A novedad de vida. Quiero volver a Hechos de los Apóstoles, el texto que estamos leyendo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Vea lo que dice el versículo 5. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No puede haber manifestación del Espíritu Santo en un lugar donde no se haya establecido correctamente la doctrina. Pero fui bautizado, fui sumergido en agua. ¿Estoy bien? ¿En el nombre del Señor Jesús? ¿En el nombre del Señor Jesús? No, porque no es a medias. No es a medias, no es un acto a medias. No es ser sumergido en agua, aunque no se diga nada. Es que tiene que ser bajo la invocación de el nombre del Señor Jesús. Para que entonces pueda darse que te estoy enterrando y ahora resucitas a novedad de vida, porque así como Él murió y resucitó, ahora así nosotros andemos en novedad de vida. Cualquiera podría decir, bueno, pero es que eso es algo retórico en realidad. Cuando el escritor escribió de que debía ser en el nombre del Señor Jesús, pues se estaba refiriendo a las formas que contemporáneamente nosotros utilizamos para bautizar. Quiero ir siempre a Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 2, en esta ocasión, capítulo 2. Vea lo que dice en el versículo 38, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Y Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué encuentra de común entre Hechos 2:38 y Hechos 19:5? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y podríamos verificar otros textos. Me gustaría darle uno más en Gálatas, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vea lo que dice en el capítulo 3, en el versículo 27. Capítulo 3, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. ¿Está recibiendo revelación o está recibiendo conocimiento? Cuando una persona está recibiendo conocimiento, inmediatamente va a argumentar, va a querer entrar en argumentos, en interacciones, en diálogos y en algunos casos inclusive hasta en disputas. Cuando una persona está recibiendo revelación, hace como está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, los de Berea, escudriñando para ver si estas cosas eran así. ¿En qué consiste el respaldo de Dios para un hombre y para un ministerio, para operar bajo la guianza y el respaldo de Dios? No puede manifestarse el Espíritu Santo en un lugar donde no se ha sabido establecer la doctrina correcta.
La doctrina correcta en cuanto al bautismo es en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre es enterrado, el viejo hombre es enterrado y entonces se levanta en novedad de vida. Novedad de vida. Para que entonces podamos movernos en el poder del Espíritu Santo, es necesario que nosotros sepamos caminar en la revelación y saber establecer la revelación que el Espíritu de Dios nos está entregando. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Vamos a Hechos 19, capítulo 19, vea lo que dice, versículo 6, versículo 5, oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Podría alguien preguntar, entonces, ¿es necesario bautizarnos de nuevo? Solamente si la revelación te está tocando. Solamente si estás recibiendo revelación. Porque dije al principio, esto no es un ritual, esto no es un rito. Si no estás recibiendo revelación por lo que estamos viendo en la palabra, no lo hagas. Porque estarías entrando en rituales, en ritos, que al final no van a producir realmente nada. El bautismo tiene un poder espiritual, no es un acto simbólico, tiene un poder espiritual. Pero cuando el hombre, cuando la mujer aprenden a caminar en revelación, si lo que estás recibiendo está llegando a ti como revelación de Dios, entonces tienes instrucciones. Y sigue las instrucciones y entonces cuando estableces doctrina correcta, el poder del Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida y en tu ministerio, en los lugares donde el Señor te lleve o te establezca. Esto es lo importante que nosotros debemos de saber establecer en nuestras vidas, para que podamos caminar en la gracia o bajo la misericordia del Dios eterno, el Todopoderoso. Bien, vamos a Hechos capítulo 19, que es precisamente donde nosotros estamos. Voy a leer el versículo 18 hasta el versículo 20 para estudiar el otro tema, la otra enseñanza que nos presenta este capítulo, el capítulo 19. Leo versículo 18, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Este segundo tema que nos está presentando el capítulo 19 tiene que ver con el valor espiritual o el poder espiritual que tiene el arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es pedir perdón. A veces hemos confundido los términos y a veces no tenemos claro en qué consiste. ¿Por qué? Porque tenemos mucha influencia filosófica o religiosa. La filosofía, la religión nos han establecido de que es necesario pedir perdón. Perdón. Y cuando se trata de Dios, Señor, perdón, y conocemos mucho acerca de esto. Arrepentimiento no es pedir perdón. Arrepentimiento, repito, no es pedir perdón. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio, con una transformación. Tiene que ver con pensar, con deshacer, con destruir. Tiene que ver con destruir, borrar todo aquello que nosotros hicimos. Si no
borramos, si no destruimos, si no deshacemos lo que hicimos, en realidad no hemos manifestado arrepentimiento. Hay un relato que tiene que ver con el ministerio de Juan el Bautista, que cuando venían a él los publicanos y otros a ser bautizados por Juan, Juan les declaraba: hipócritas, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento no consiste en lo que nosotros digamos. Aún así, las palabras digan me arrepiento. El arrepentimiento tiene que ver con acciones, tiene que ver con lo que nosotros hacemos en torno a aquello de lo cual nos estamos arrepintiendo. Tiene que haber un cambio completamente. Y este es el mensaje real del Evangelio. Porque usted ha leído en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ha leído que el ministerio de Juan el Bautista comenzó precisamente predicando y estableciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue el mensaje primario de Jesús de igual manera: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Arrepentirse no es solamente confesar, no es solamente inclusive decir yo me arrepiento. Arrepentirse quiere decir que yo tengo que deshacer, que destruir, que borrar todo aquello que hice. Porque de lo contrario, realmente, aunque hayamos dicho me arrepiento, no hay evidencias de que en realidad nosotros nos hayamos arrepentido. Quiero llevarlo a Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Vea lo que dice en el capítulo 2, en el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Ahora quiero llevarlo al Evangelio de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas y vamos a leer en el capítulo 19. Capítulo 19. Y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Y aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos y era rico. Y procuraba ver a Jesús, quien fuese, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirando le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, y pongamos atención en lo que sigue: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con él 4 tantos. Y leo el versículo 9. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué significa arrepentirse? ¿Qué es arrepentirse? ¿Es confesar yo me arrepiento? Arrepentirse tiene que ver con deshacer lo que hicimos,
con enmendar, con remendar lo que hicimos. A eso se estaba refiriendo Juan el Bautista cuando dijo frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que la persona, cuando nos arrepentimos, deshacer. Y aquí vemos un claro ejemplo. Jesús no le dijo a él, no le dijo, tienes que vender tu propiedad, tienes que dar la mitad de tus bienes a los pobres. Jesús no le ordenó que compensara a todos aquellos a quienes había defraudado, que por su posición de publicano, es decir, uno que cobraba los impuestos públicos, eso es lo que significa un publicano, que había defraudado, porque de eso vivían los publicanos. Si el Imperio Romano demandaba 2 denarios como impuesto, ellos le sumaban 1 denario adicional. ¿Para qué? Porque de esa forma, ellos hacían su salario. No es que les pagaban, es que ellos tomaban adicionalmente de lo que el imperio o el gobierno, según fuera el caso, impusiera como impuesto. Así que había defraudado, seguro que sí había defraudado. Y nadie le dijo que hiciera eso. ¿Recuerdan el joven rico que Jesús le dijo, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres? Pero en este caso no es la situación. Es el publicano Zaqueo mismo quien dijo, yo decido. Eso es arrepentirse. Eso es arrepentirse. Es deshacer lo que hicimos. Destruir aquello que hicimos. Aquello ante lo cual nos expusimos, hay que deshacerlo. Porque de lo contrario no podremos decir que realmente hay un arrepentimiento. Ahora quiero volver a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Vean lo que dice el versículo 18, lo voy a leer de nuevo. Muchos de los que habían creído venían, y pongamos atención, confesando y dando cuenta de sus hechos. Confesando y dando cuenta de sus hechos. No se trata de, realmente yo no hice nada, no creo que lo que haya hecho sea tanto como para que le demos importancia. ¿Ha visto ese tipo de expresiones? Hemos dicho ese tipo de expresiones. No creo que realmente sea tan grave. En realidad, lo que hice, no creo, justificación tengo, razones tengo para haber actuado de esta manera. Tengo muchas justificaciones. Eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento, eso es justificación, eso es autojustificación propia. Arrepentimiento, dice el texto, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Sabe que si nosotros no sacamos a la luz las cosas que han estado en oculto, que están en oculto, que si no llamamos las cosas por su nombre, en realidad no podremos ser libres de esas cosas. No podremos ser libres de esas cosas. El apóstol Pablo les escribe a los Efesios y dice que nosotros debemos de sacar a la luz todo lo que está en oculto. Porque mientras tanto esté en oculto, en realidad eso va a seguir teniendo autoridad sobre nuestra vida. Y esta es la parte del arrepentimiento que muchas veces nosotros no hemos entendido y no hemos considerado, y por lo tanto no podremos ser libres de esas cosas. Vaya al capítulo 5 precisamente de Efesios. Es necesario que esta palabra no solamente haga referencia a ella, sino que la leamos. El capítulo 5, mire lo que dice el versículo 8, dice, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas,
Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y leo en el versículo 11 ahora, no comuniquéis, no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas. ¿Qué significa redarguirlas? Significa sacarlas a la luz. Significa no tolerarlas. Significa llamarlas por su nombre. Son tinieblas. No podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es necesario redarguirlas. Dice versículo 12, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Y termino, versículo 13, mas todas las cosas cuando son redarguidas son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. ¿Se da cuenta lo que significa arrepentimiento? Es sacar a la luz. ¿Por qué muchas veces incurrimos en los mismos actos? Pese a que yo me doy cuenta de que eso nunca debía haberlo hecho. Pero ¿por qué incurrimos en los mismos actos? ¿Por qué muchos hombres y por qué muchas mujeres de fe están viviendo en culpa todo el tiempo? ¿Por qué? Porque no sacan a la luz. O si lo sacan a medias. Lo sacan de buena forma. No es tan grave en realidad. No me vayan a juzgar mal, pero no es tan grave en realidad lo que hice. Sencillamente, ¿recuerda usted el caso de Acán en el Antiguo Testamento, en el caso de Josué? Yo vi un lingote de oro. Ahí estaba mal puesto. Vi un manto. Allí estaba. Nadie lo quería. Y yo dije, y conocemos el relato, no es tan malo en realidad lo que he hecho. Cuando nosotros actuamos de esta manera, tratando de amortiguar los hechos, los pensamientos, los actos, tratando de amortiguar, en realidad no nos hemos arrepentido. Hay otro caso en el Antiguo Testamento cuando David censó al templo, cuando censó el pueblo, y vino una plaga por 3 días que mató 70,000 hombres. David se presentó ante Dios y dijo, Señor, yo pequé. ¿Por qué esta gente, por qué estos que no hicieron nada tienen que pagar lo que yo hice? Yo pequé, eso es arrepentimiento. Cuando no escondemos, cuando no tratamos de amortiguar, cuando no tratamos de presentarlo como no es tan malo en realidad, no exageren ustedes, no es tan malo en realidad. Errores de humanos, filosofía, porque la iglesia está llena de mucha filosofía y de mucha religión. Sigo leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Sigo leyendo, versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Los quemaron delante de todos. Si yo no logro destruir aquello que yo mismo edifiqué y que hoy tengo que arrepentirme delante del Señor, en realidad no me he arrepentido. ¿Ha pasado por la experiencia en alguna ocasión cuando por el Espíritu de Dios sale a la luz de que adquirimos un objeto que es anatema, abominación delante del Señor, que ciertas cosas no debemos de tenerlas en casa, incluyendo cuadros, incluyendo muebles, mobiliario, ropa, inclusive? ¿Ha visto cómo la tendencia de muchos de nosotros es, lo regalo entonces?
se lo doy a un impío, a un inconverso, uno que no es de Dios, lo regalo entonces. Lo que no es bueno para ti no es bueno para nadie. Muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos. El valor espiritual del arrepentimiento. Si nosotros no somos capaces si hay algo que nos impide realmente destruir aquello de lo cual nos estamos arrepintiendo, en realidad no hay arrepentimiento. Y esto tiene que quedarnos a nosotros bien claro. Si realmente no somos capaces de destruir aquello, no hay arrepentimiento. Sencillamente lo que estamos tratando es de seguir siendo aceptados por los demás, pero sin realmente haber deshecho aquello de lo cual estamos diciendo que nos estamos arrepintiendo. Los quemaron, los destruyeron. El apóstol Pablo escribe en una de sus epístolas y dice: si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a construir, transgresor me hago. Pero a lo que quiero llamarle la atención es a la primera frase. Si las cosas que destruí, tiene que haber una destrucción. Tiene que haber una destrucción. No es, mira, me deshice de eso. No es me deshice de eso. No, porque no es cuestión de deshacerse. Todavía tienen vida. Siguen teniendo vida, aunque los hayas tirado al basurero. Aunque los hayas tirado y los hayas embolsado, siguen teniendo vida. Aunque vayan a parar a muchos miles de kilómetros lejos de ti, siguen teniendo vida. Siguen teniendo vida. No hay arrepentimiento. Tiene que haber una destrucción total de aquello de lo cual nosotros nos estamos arrepintiendo. Y entonces, quiero llevarlo ahora al versículo 20. Así crecía poderosamente la palabra del Señor, y quiero destacar esto último, y prevalecía. Crecía y prevalecía. Crecía y prevalecía. Esta enseñanza comencé diciendo: ¿por qué en la vida del apóstol Pablo, en el ministerio del apóstol Pablo, hubo tanto respaldo de parte de Dios? ¿Por qué? ¿Acaso solamente es para el apóstol Pablo? ¿No es que acaso nosotros también somos parte del pueblo escogido por Dios? ¿Eso es solamente aplicable al apóstol Pablo? No, porque el apóstol Pablo, y viene la enseñanza, porque el apóstol Pablo aprendió a caminar en revelación, no en conocimiento. Aprendió a caminar en revelación. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y revelación? El que tiene conocimiento se tranca, se queda impávido. El que tiene revelación hace lo que en el conocimiento se le está diciendo que haga. Esa es la gran diferencia. El que camina en revelación dice: yo había caminado de esta forma hasta este momento. No había visto eso. El Señor abrió mis ojos. El Señor abrió mis oídos. El Señor abrió mi corazón y ahora puedo ver, puedo oír, puedo entender qué es lo que Él está demandando. Y entonces comienza a actuar ante los ojos de los demás. Por eso, versículo 18, versículo 19, versículo 20 es bien importante. No es discípulos anónimos. Muchos quieren caminar como caminó Nicodemo, de noche. Señor, yo sé que tú has venido de parte de Dios y voy a caminar en tu revelación, pero que no se den cuenta los demás de los cambios que he hecho
con relación a la doctrina. Hermano, hermana, en realidad no estás logrando mucho. Te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti misma. Porque es caminar ante los ojos de los demás. Yo no lo hacía de esta manera, pero el Señor me mostró cómo debía de hacerse. Y por lo tanto, ahora lo predico, lo proclamo, que todos sepan en la revelación en la que estoy caminando. Para que entonces pueda haber un respaldo de parte de Dios. Muchos queremos ser usados de parte de Dios. Muchos quisiéramos tener lo que vemos en otros, qué impactante es verlo, pero no queremos hacer cambios. Y si los queremos hacer a escondidas de los demás. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Mira qué importante esto, prevalecía. ¿Por qué hubo tanto respaldo de Dios sobre la vida y ministerio del apóstol Pablo? Caminó en revelación. Y segundo, supo establecer en todos los sitios donde fue, tiene que haber una sintonía entre el Espíritu Santo y la doctrina. Si no hay esta sintonía, no vamos a tener esto que estamos leyendo en el versículo 20. Crecía poderosamente la palabra y prevalecía. No podremos. Para que haya manifestación del Espíritu Santo, tiene que haber doctrina correcta. Porque el Espíritu no va a auspiciar una doctrina incorrecta, ni mucho menos una doctrina parcial. Lo ha visto usted en el capítulo 19. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? No, ni siquiera hemos oído de que hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído. Pues entonces demos unas clases de Espíritu Santo. No. ¿En qué pues fuiste bautizados? ¿Se aplicó con ustedes la doctrina correcta? Pues entonces vamos a aplicarla. No, vamos a validar lo que hicieron con ustedes. No. Si quieres caminar por revelación, vamos a validar la palabra, lo que la palabra dice, no a validar un hecho. Y lo bautizaron nuevamente. ¿Por qué? Porque aquel bautismo no era legítimo. Ya había caducado. ¿Estás entendiendo lo que el Espíritu de Dios te está diciendo? ¿Estás entendiendo a lo que el Espíritu de Dios te está llevando? No digas, quiero ser usado por el Señor, si no estás dispuesto a saber establecer la doctrina correctamente, como el Señor la demanda en su palabra. Porque el Espíritu de Dios no va a auspiciar lo incorrecto. Es necesario ser bautizados en el nombre de Jesús. ¿Tengo que bautizarme nuevamente? ¿Te está el Espíritu dando revelación? Si la respuesta es sí, entonces la respuesta es sí, tienes que bautizarte nuevamente. Para que entonces nosotros podamos saber hacer aquello a lo cual el Señor nos ha llamado. Estamos viviendo en los últimos tiempos, los tiempos finales, previo a la venida de Jesús. Pero sabe, no solamente se trata de predicar, Cristo viene, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, el pueblo de Dios no está listo para recibir a Jesús. Y con esto no quiero decir que están viviendo en pecado, que están caminando en pecado. No. Porque muchos no están caminando conforme a doctrina. Porque la doctrina, realmente muchos desconocen la doctrina del Evangelio del reino de los cielos. Por lo tanto, entonces, tenemos que saber establecer
para caminar conforme el Señor nos ha demandado y podamos estar listos y decir: ven, Señor, ven, porque he preparado todo para que viniendo y hallándome de esta manera puedas decir: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Padre, te doy gracias esta noche. Gracias por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias, oh Dios, por el poder de la doctrina que tú has establecido, oh Dios, para que cada uno de nosotros podamos, Señor, caminar conforme a la autoridad y saber establecer sobre de esta tierra, Señor, la contundencia. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación. Que esta noche, Padre, podamos entender y no solamente citar, llenarnos los labios con esta expresión, sino entenderla y al entenderla poderla declarar, Señor, contundentemente, para que así toda fuerza de tinieblas caiga por tierra y no prevalezca ante la presencia de uno que ha sido escogido y llamado por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te bendigo. La paz, la gracia del Señor sea sobre de ti y sobre tu casa. Si tienes alguna pregunta y quieres alguna ministración, siéntete en la libertad de llamarnos por WhatsApp +1 407 653 9700. La paz del Señor sea contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.